E os veciños de Coia levan tempo sen coñecer o que é a tranquilidade, e todo por unha narcovivenda que din que non para de acarrearlles problemas. Ollo porque unha das veciñas máis afectadas é Belén. Belén di que a ameazan, que lle tiran cristais contra a súa casa e ollo, din que ata acusan de que lles matou un gato. Belén xa puxo unha denuncia e ata pediu unha orde de afastamento. Di que non pode máis. Toda a veciñanza está nun sin vivir, di que eso é un foco de problemas constante e que a cousa agora está algo máis calmada. Por qué? Porque nestes días hai maior presenza policial na zona e tamén porque a semana pasada nesa narcovivenda faleceu un mozo de 24 anos por sobredose. Hoxe un equipo da Hora Galega estivo ali, falou ca veciñanza e ollo porque chegou a falar cas persoas que viven nesa narcovivenda. Dignos que non entenden as queixas dos veciños porque ese ir e vir de xente que din que sae desa casa é o mesmo que o das outras vivendas. Mirade o Ti Denuncias de hoxe. Aquí vivía un gente mayor que cuando fallecieron a través de un familiar se lo alquilaron a otra persona y deben de estar aquí hace 4 años. Desde ahí empezaron gritos entre ellos, mucho trajín de gente que va, viene. Hay peleas, gritos, de todo. Empezaron a ameazarme porque pensaban que eu les había matado un gato. Me ameazaba de muerte, me insultaba, me ha lanzado cristales, botellas, botes a mi casa, tarteras. Mira, yo tengo 3 niños pequeños y sus perros hasta hace poco saltaban a la finca del vecino y de la finca del vecino no entraban en mi casa porque no les da la gana. De entre el vecino y mi casa hay un muro de 1 metro. Son perros peligrosos y los perros saltaban y en cualquier momento entran en mi finca y le pueden hacer algo a mis hijos, a mi gato, o pueden hacer lo que les dé la gana, porque en mi casa entraban como querían. Decíasme agora que morreu unha persoa aquí nesa casa. El día 23 de diciembre, un chico de 24 años. Llevo 4 años aquí, nunca tuve ningún problema. Simplemente se escaparon los perros de mi hija, que lleva aquí 2 meses. Pero é porque os veciños din que levan 4 anos con ruidos, con pelexas, con trajín de xente para arriba e para baixo. Pero aquí en todas las casas, aquí pasa todo el mundo. ¿Por qué la mía? ¿Por qué? ¿Por qué no denunciaron antes? Dime, a ver, después de 4 años viene esto ahora. ¿Por qué? Porque falleció mi pareja. Porque falleció mi pareja. Tu parella é a persoa que faleceu hai uns días. Sí, el día 23, ¿vale? Y de momento no soy ninguna culpa, que tengo contrato de luz y contrato de alquiler. Que es de mi familia, por encima es de mi familia. Esta casa é da túa familia? Sí, es de mi familia. Pois como acabamos de ver é conflictiva e ti chegaste a denunciar. A denuncia non é contra esa persoa, a denuncia é contra que dice que é a filla. O único que quería era unha orden de afastamento desta persoa que denunciaba, que me estaba ameazando de morte continuamente, lanzando cousas a miña casa, e agora é ameazando tamén de morte a meus fillos, dicindo que nos iba a matar a todos. Entón, é o único que lle pedín, pero todavía non hai unha resolución. Pero bueno, me decía Marita el otro día que ya anteayer o así se escuchaban gritos, pero eran gritos entre ellos. Es que tú escuchas gritos y no sabes si es con un vecino, si es entre ellos, no sabes lo que está pasando. También para eso nos ayudó el grupo de WhatsApp, de alguien necesita ayuda, es contra alguien.